Me da mucho gusto recibir en el estudio a José Manuel Ripa Weber, vicepresidente de Finanzas de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Tijuana. José Manuel, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, pues, ¿cuáles son las expectativas del sector comercio en este momento? Va a cerrar el año, viene una de las épocas de consumo, dicen, más importantes, como cada periodo, pero en relación a la paridad peso-dólar, porque dicen que hay observaciones interesantes y fenómenos que se van a presentar, que ustedes también ya desde la Canaco pues, nos han destacado. Sí, mira, acabamos de terminar el Buen Fin, que fue un éxito. Nos ayudó muchísimo a los comerciantes aquí en la zona fronteriza. Estamos viendo que sí se viene la época más fuerte para los comerciantes, ya que entre un 30-40% de las ventas anuales se hacen durante esta época del año. Entonces estamos viendo las cosas muy positivas. ¿Cómo afecta este periodo y el fin de año la paridad, el tipo de cambio, que es algo que nos preguntan mucho? Sí, pues lo que estamos viendo ahorita es que hay otras cosas que están sucediendo a nivel internacional que está afectando más el tipo de cambio. Se está viendo que Estados Unidos posiblemente esté bajando el precio del crudo para afectar los intereses de Rusia sobre el tema de Ucrania. Entonces, al baratar el crudo, pues también nos está afectando a nosotros siendo un país exportador, y pues eso también afecta el tipo de cambio, hace que el tipo de cambio se esté disparando un poco, lo que hemos estado viendo estas últimas semanas, donde el peso sí ha estado presionado. Y en este contexto, querría decir que el dólar tenderá a subir su precio respecto al peso, pero y posteriormente, ¿qué sucede? Pues vemos que debe de bajar el dólar, el peso se debe de recuperar, estamos esperando eso para principios de año, en el primer trimestre del año, estamos esperando que se recupere el peso, porque vemos que las finanzas están sólidas aquí en el país y no hay por qué tener un peso tan presionado. Entonces, la expectativa es que para final de año sí se dispare un poco el precio del dólar. Vemos que se dispare un poco. Lo que nos está ayudando mucho aquí en la zona fronteriza son los centros cambiarios, que han mantenido el tipo de cambio muy por debajo, como lo tienen los bancos. Entonces, los centros cambiarios están trabajando juntos para ayudar a los comerciantes y ayudar a los ciudadanos que ocupan esa divisa, para que no se llegue a encarecer tanto. José Manuel, me platicabas hace un momento cómo se vinculan los temas del alza del dólar, obviamente la economía norteamericana que me decías, y cómo está vinculado este tema o no con el de la inflación. Lo que estamos viendo hoy en día es que hoy en la mañana se anunció que la economía norteamericana creció al 3.9% el tercer trimestre del año. Entonces, estamos viendo que la economía norteamericana, aunque un 3.9 no es un número muy bueno, pero es mucho mejor de lo que ha tenido la economía norteamericana. Eso obviamente nos va a ayudar a México, ya que somos el país de mayor exportación hacia Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro mercado más importante. Entonces, si la economía en Estados Unidos se está recuperando, pues los consumidores van a empezar a gastar más dinero y eso nos va a ayudar aquí a la economía en México también. Entonces, siempre hemos hablado durante prácticamente toda la vida de cómo estamos estrechamente vinculados con la economía de Estados Unidos. ¿Hay algún lado no tan positivo de la recuperación del crecimiento económico en Estados Unidos para los mexicanos? No, yo veo que si Estados Unidos crece la economía, obviamente con la decisión del presidente Obama sobre el tema migratorio, eso va a crear más fuentes de trabajo en Estados Unidos y eso son buenas noticias para México. Muy bien. Oye, José Manuel, ¿qué hay con el tema del control de dólares? ¿En qué punto va este tema? Porque ¿cuánto tiempo llevamos hablando de ello, de los esfuerzos de los sectores como el comercio para destrabarlo? ¿Cómo está en este momento? La semana pasada encabezó una gira de trabajo don Gilberto Leiva, presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí de Tijuana. Estuvimos en varias reuniones en Ciudad de México de primer nivel. Se espera que próximamente ya se destrabe el tema. A la misma vez tuvimos una reunión con un banco muy importante a nivel nacional que parece ser que va a empezar a aperturar las cuentas en dólares que tanto ocupamos nosotros los comerciantes aquí en la zona fronteriza, ya que desde septiembre el presidente anunció que ese control de dólares ya no iba a existir porque era un doble control. Hoy en día ya gozamos de la mejor ley de antilavado a nivel internacional,
tenemos los controles, los varios sectores, los centros cambiarios, entre otros, donde estamos identificando a nuestros usuarios, transparentando así las operaciones financieras que pudiéramos llegar a hacer con la banca. Muy bien. Entonces, si desde septiembre el presidente anunció eso, estamos esperando que la banca pues empiece a aperturar las cuentas, porque según lo que vemos estamos en México y pues si el presidente dice que ya pueden aceptar dólares, no vemos el por qué tanta negativa de parte de la banca de no aperturar las cuentas y de quitar esos topes de los $14,000 que antes se tenían bajo el otro... Bajo el otro esquema. Ahora, esto quiere decir que el tema ha avanzado, si estoy interpretándolo bien, pero todavía no están en el punto ideal. Ha avanzado mucho. Estamos en espera de una noticia positiva, sea la próxima semana o en las próximas semanas ya ver algún posicionamiento de parte de la Asociación de Bancos de México hacia la apertura de cuentas para los comerciantes en las zonas fronterizas. Muy bien. Finalmente, José Manuel, el tema de la fuga de consumidores, pero en relación a la moneda extranjera, al dólar. He leído que algunos especialistas dicen que también va a crecer la fuga de dólares hacia Estados Unidos y las consecuencias de ello. ¿Ustedes cómo la ven desde el sector comercio? Sí, estamos de acuerdo con ese análisis, ya que desde que se homologó el IVA aquí en la frontera, pues sí hemos visto un incremento en la fuga de consumidores hacia Estados Unidos. Aquí se paga el 16, en Estados Unidos se está pagando el 8 1/4, el 8 1/2, entonces muchísima la diferencia nada más en el pago de impuestos. No podemos competir contra la economía norteamericana, la zona fronteriza. Sí nos está golpeando muy duro la homologación del IVA. Bueno, ese es un tema del que tendremos oportunidad de platicar en otra ocasión. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. José Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y por aquí te esperamos muy pronto. Es José Manuel Ripa Weber, vicepresidente de Finanzas de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Tijuana.